Buen día, intendentes, buen día, secretarios de la Red Intendente de Sociedad y Territorio. Estamos de vuelta con ustedes, como todos los meses, trabajando para calificar la gestión pública en los territorios. Estábamos hablando días pasados con Pedro y con Manuel, siempre volviendo sobre cuál es el problema, cuáles son los problemas. Nosotros no queremos que nuestras webinares discurran solo por alternativas teóricas, sino que combinar problemas que vienen del territorio con los aportes teóricos conceptuales que le podemos dar nosotros desde acá. Y nos hablan de un problema para establecer prioridades. Ya conocemos la gestión, ya el equipo está más consolidado, sabemos mejor cuál es el flujo de recursos públicos, nos han llegado algunos ingresos de la provincia e inclusive algunos programas nacionales y queremos establecer prioridades y empezamos a tener problemas para establecer prioridades. Primero decirles que esto es muy común y que este es un tránsito de lo que se llama o solemos llamar de la lógica de la crisis a la lógica de la planificación. Cuidado acá, hay muchos intendentes que se sienten más cómodos en una situación de crisis. Hay restricciones, se muestran como pilotos de tormenta, saben decir que no, saben resolver, muestran su carácter, son personas decididas, muestran que tienen un horizonte por lo general benéfico en relación a la población, transmiten esas ideas y resuelven las crisis. Pero muchas veces el psiquismo humano nos tiende una trampa y las personas que tienen esas capacidades, así como resuelven crisis, construyen crisis. Construyen crisis porque viven de la resolución de momentos críticos. No logran pasar de la cultura de la crisis a la lógica de la planificación, a la lógica que evita crisis. ¿Por qué? Porque la lógica de la planificación los aburre o la lógica de la planificación no logra expresar todas las capacidades que tienen. Quiero decirles que ese es un juego de mucho riesgo. Este es un campeonato largo que dura 4 años y no se puede vivir de crisis en crisis confiando en que siempre nuestra voluntad, nuestro talento nos va a resolver los problemas. Tener un marco de prioridades adecuado es una de las formas de salir de la lógica de la crisis a la lógica de la planificación. Es muy importante saber que esas prioridades deben responder a criterios. Cuando yo establezco una prioridad, tengo que poder explicar por qué establecí esa prioridad. Porque beneficia a mucha gente, porque son los más vulnerables, porque fue mi promesa de campaña. No puede ser una arbitrariedad lo que establezca una prioridad. Tiene que ser algo que pueda ser explicable y entendible. Y la priorización es un ejercicio que nos ayuda a volver a vincularnos con lo que yo llamaría el contrato político básico, que es el contrato entre lo que dijimos en la campaña y lo que vamos materializando en la gestión pública. No podemos estar cambiando de prioridades todos los días y no podemos aceptar el asedio de los medios de que ellos sean quienes nos pongan las prioridades. Tenemos que poder decir bien plantados que hemos asumido ciertos compromisos con la población y que esos son los criterios que establecen nuestras prioridades. Ahora, en este pasaje de la lógica de la crisis a la lógica de la planificación, tenemos que saber que la planificación, tenemos tanta confianza en la planificación que yo a veces me parece que es una confianza exagerada, pero la planificación tiene 4 pilares. Hay 4 pilares en los que se apoya un criterio de planificación razonable. El primer pilar es la restricción. Planificamos cuando asumimos que no tenemos todos los recursos, ni todo el tiempo, ni todas las capacidades. Que si tuviéramos todos los recursos, o todo el tiempo, todas las capacidades, no necesitaríamos planificar. Entonces asumimos la restricción. Establecer prioridades es saber que no vamos a poder atender a todo el marasmo de demandas que tenemos. Y ese es un aprendizaje muy importante, porque hay una sola fórmula segura del fracaso: pretender atender a todo el marasmo de demandas. Las demandas se organizan y las demandas se priorizan. Y las demandas se organizan y se priorizan asumiendo las restricciones. Las restricciones
no son siempre económicas, a veces son políticas, a veces son organizacionales. Es un buen ejercicio hacer un ejercicio de taller y decidir cuáles son nuestras restricciones, por qué no podemos enfrentar tal programa o tal otro. A veces tenemos un límite normativo, pero si no sabemos cuál es la restricción que enfrentamos, no estamos planificando, estamos listando. Y es muy distinto el ejercicio de listar que el ejercicio de planificar. La segunda cuestión, la segunda pilar de la planificación es la complejidad. Todas las actividades humanas tienen niveles de complejidad distintos. Y lo que es complejo para una organización puede ser simple para otra. Entonces, para esta municipalidad que yo gestiono, tal programa que me propongo puede ser excesivamente complejo. Los programas que ingresan al criterio de priorización son los programas que puedo enfrentar. Y no tenemos que tener miedo de asumir de que si hay ciertos programas que tienen una complejidad que no podemos enfrentar, hacer una etapa preparatoria, hacer una etapa de desarrollo de nuestra fuerza interna, una etapa de entrenamiento, de calificación, de preparación de normas, etcétera, para poder después enfrentar ese programa. Una vez que uno asume la complejidad, entiende que los dispositivos de organización interna, sobre los que hemos hablado en otros webinars, son importantes porque si no, no pueden atender la priorización que nosotros mismos nos dimos. Restricción, primer pilar; complejidad, segundo pilar. Tercer pilar de la planificación, la controversialidad. Muchas veces tenemos la tentación de que porque planificamos sobre un problema, la controversia desaparece. Y eso es un absurdo. Las controversias no desaparecen porque planifiquemos. Planificar es un buen escenario para enfrentar las controversias, pero no las hace desaparecer automáticamente. O sea, tenemos que saber que los dispositivos políticos para resolver las controversias no son la planificación. La controversialidad está íncita porque hay intereses sociales divergentes, porque hay miradas, porque hay problemas, porque hay historia, porque hubo fracasos. Entonces siempre hay una controversia latente. Esa controversialidad se la gestiona políticamente, no a través de la planificación. La planificación debe asumir que existe la posibilidad de tener una priorización que es controversial. El cuarto pilar de la planificación es la transtemporalidad. Planificamos porque sabemos que no podemos arreglar las cosas instantáneamente, que precisamos construir soluciones más que producir soluciones. Las soluciones son de proceso y no de episodio. Entonces asumimos la transtemporalidad, trabajamos para construir soluciones en el tiempo y por eso planificamos. El quinto pilar, yo a veces lo suelo dejar de lado, pero el quinto pilar, que es muy importante, es la evaluación. Sin evaluación no hay plan, porque el objetivo último de un plan no es tanto que se cumpla el 100% de las cosas que nos proponemos, que sabemos que siempre puede haber una tasa de desvío, sino que aprendamos. Los planes son mecanismos que nos ayudan a aprender como organización y ese aprendizaje nos permite enfrentar lo que se llama la planificación como dinámica. No es que hacemos un plan y lo terminamos, sino que ingresamos en una cultura planificadora en la que tenemos capacidad de revisión, volvemos a establecer prioridades y seguimos haciendo. Y la organización se hace permanentemente más sólida, más reflexiva, más solidaria internamente, más sensible en términos políticos, más calificada técnicamente. Establecer prioridades es un ejercicio complejo, pero es el único ejercicio que nos saca de la lógica de la crisis y nos pone en la lógica de la planificación. Y solo con una lógica de planificación vamos a poder marcar el territorio. O sea, no vamos a ser simplemente un gobierno que atienda a la gente, sino va a ser un gobierno que atienda a la gente y también que marque el territorio y de alguna manera en esa marca del territorio establezca visualmente cuáles han sido sus prioridades políticas y por qué vale la pena gestionar el territorio de esa manera. Por supuesto que los planes tienen siempre dificultades. Hay una dificultad pedagógica, poder explicarle a terceros cuál es el sentido de un plan. Hay una dificultad que tiene que ver con la transdisciplina, secretarios que siempre creen que su área y su tarea es la prioritaria y no entienden la lógica de que todos tenemos que converger hacia un programa de gobierno. Problemas ahora de información, un plan muchas veces ahora está asediado también por información corporativa, mucha gente que consigue datos sueltos y que desde una posición lega
cuestiona el plan porque, bueno, con esos datos sueltos parecería que nuestras prioridades no son las adecuadas, etc. Un plan merece ser bien hecho técnicamente, pero es una herramienta política. Un buen plan nos puede permitir ganar poder político, ganar ascendente político. Hay que formularlo técnicamente de una manera adecuada, pero sepamos que es una herramienta política. Establecer prioridades es esencial. No hay tiempo, ni recursos, ni capacidades para atender las demandas infinitas de la sociedad. Y las demandas infinitas de la sociedad son en alguna manera una sumatoria de necesidades reales, caprichos, operaciones opositoras, etc. No es legítimo ni razonable que nosotros nos organicemos para atender la infinita demanda de la sociedad. Si creemos que somos actores políticos relevantes, tenemos que establecer prioridades, que es una forma de dialogar entre las necesidades de la sociedad y la respuesta del sistema público. Si nuestras prioridades son adecuadas, si nuestra planificación está bien formulada, la gente va a convalidar ese proceso y vamos a empezar una dinámica de disciplina sociopolítica en la que ese diálogo va a ser maduro, constructivo y enriquecedor para ambas partes. Intendentes, secretarios de la Red Intendente de Sociedad y Territorio, les vamos a pedir un ejercicio sencillo, un ejercicio que no les va a requerir más de 45 minutos de trabajo. Formularlo, probablemente tengan algún trabajo previo antes de llegar a la formulación. Queremos que cada localidad nos identifique 5 prioridades de trabajo para la última etapa del año y de cara al año 2017 electoral. ¿Cuáles son sus 5 proyectos a los que le van a poner más esfuerzo, más dedicación, más seguimiento? 5 prioridades. A mí me parece que el mecanismo para hacer esto sería reunirse los secretarios con el intendente, cada secretario llevar un número de prioridades, 3 o 4, como todas las localidades tienen 6, 7 secretarios, 4 por 7 son 28, esas 28 anotarlas en un pizarrón con el intendente, dialogar, puede haber prioridades superpuestas seguramente, o sea que ahí se puede hacer el primer sedazo, digamos, y después tomarse 2 o 3 horas de deliberación de cuáles y por qué, con una visión calificada por parte del intendente, que es el que tiene más información, pero con un espacio de posibilidad de parte de los secretarios para defender sus prioridades. Esas 5 prioridades juntas para mí deberían mostrar una visión de gobierno, deberían mostrar un equilibrio. Probablemente haya alguna prioridad política, otra de obra pública, alguna haciendística, alguna de desarrollo, bien formulada, que no sea genérica, que pueda estar formulada en un renglón con una bajada de 3 o 4 renglones explicando qué se quiere hacer, dónde se está y a dónde se quiere ir en un año. A mí me debería llegar 2 carillas con esas 5 prioridades bien detalladas. Si podemos saber en qué situación estamos y a dónde queremos llegar, es lo ideal. Y si no, si lo tenemos que describir más difusamente, no importa. Pero es importante para nosotros, para Sociedad y Territorio, tener de cada una de las localidades las 5 prioridades y después nosotros probablemente de una manera individual con cada uno trabajar si consideramos que ese pack de 5 prioridades está bien elegido o no y que ustedes con nosotros puedan dialogar, perfeccionar y usar esto como herramienta de mejora de la gestión pública.